Qué gusto saludarles en el mundo desde el sur. Soy Luis Francisco Blandón, hoy con el análisis de Oriente Medio y lo que ha acontecido frente a las amenazas de los Estados Unidos. Irán afirmó este jueves que cualquier acción militar por parte de Estados Unidos, independientemente de su origen y de su nivel, se va a considerar el inicio de una guerra. En caso de un ataque estadounidense, la respuesta sería inmediata y sin precedentes, dirigida al corazón de Tel Aviv y a todos aquellos que apoyen al agresor. Así lo ha dicho Irán en declaraciones publicadas poco después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunciara nuevos despliegues militares en la región y afianzando esa retórica bélica contra el país persa. Ya diversos funcionarios militares y políticos iraníes han advertido que ante cualquier intento de agresión, las Fuerzas Armadas de Irán van a responder con fuerza sin dejar ninguna zona segura. Es el debate y, por supuesto, el análisis que estamos ampliando el día de hoy. Antes de iniciar, recordarles en redes sociales y a lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre este tema. Ya algunos han contestado, aquí tiene el código QR en el caso de que no lo haya hecho. Esta es la pregunta. Estados Unidos amenaza con atacar Irán y en respuesta Teherán afirma en la ONU que no dudará en defenderse. ¿Qué repercusiones tiene esta postura hostil de Washington? Ahí están las opciones. Le invitamos a participar y más adelante, luego de terminar, vamos a estar viendo los resultados. Vamos de inmediato al análisis. Me acompaña Isaac Martínez Monterrosas, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, investigador del Observatorio Geohistórico de la Universidad Nacional de Luján en México. Muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. Bienvenido, Isaac. Muchas gracias. Buenas noches. Muy buenas noches para ti también. Bueno, quiero antes de iniciar ver lo que efectivamente dicen los medios de comunicación. En este caso, lo que publica, por ejemplo, Hispan TV, en medio de las tensiones y agresiones de Washington, la República Islámica de Irán no tardó en responder y su postura es más que clara. El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha destacado que su país elige el camino del diálogo y la diplomacia. Reiteró que la guerra y el conflicto no benefician a ninguna de las partes, sin embargo, dice que no van a permitir ser amenazados ni agredidos durante las negociaciones y que no dudarán en defenderse. A esto se le suma la aclaratoria de que la República Islámica nunca ha sido iniciadora de guerras ni promueve los conflictos, pero en medio de las amenazas están dispuestos a defender con firmeza al país. Preguntarte sobre este particular y lo que ha comentado el presidente, que ha advertido que cualquier ataque, Isaac, contra el liderazgo en el país equivale a una guerra a gran escala. ¿Cómo ves el riesgo de las amenazas de los Estados Unidos? Coincido, en principio, con las declaraciones del portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, quien hace unos días, el 26 de enero, decía: la verdad es que hemos estado y seguimos enfrentando una guerra librada por Estados Unidos e Israel, y podríamos decir que se trata de una guerra. No es la guerra convencional que requiere únicamente de operaciones militares, sino que también hay otros elementos como la desinformación en los medios de comunicación. Es notoria la diferencia en la cobertura informativa en respecto a los medios de comunicación hegemónicos, que pintan en todo esto como una escalada, como si Irán tuviera precisamente el interés de que esto se convirtiera en una guerra abierta, mientras que los medios contrahegemónicos, podríamos decirlo, como el caso de Hispan TV, pues muestran una imagen distinta en la que pues realmente no hay ese interés de llegar a una guerra, pero Irán tiene claro que en caso de que Estados Unidos, Israel o alguno otro de sus aliados realice ataques o bombardeos, pues van a tomar las medidas necesarias porque estarían violando su soberanía nacional. Esta guerra híbrida también tiene que ver con las amenazas, muchas de ellas en el discurso retórico de Trump y de otros funcionarios políticos estadounidenses, europeos. Algo que a mí particularmente me llamó la atención el día de hoy fue que los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea hayan designado hoy a la Guardia Revolucionaria de Irán como una organización terrorista. Es criticable el criterio por el cual tomaron esta decisión, porque según ellos es para rechazar la represión y la violencia en las protestas que ha habido en estas semanas en Irán.
Si bien es cierto que la sociedad iraní reclama mayores derechos, pues es una lucha legítima, está en todo su derecho, también es cierto que Europa ha cerrado los ojos ante los acontecimientos en otras partes del mundo. Por ejemplo, Amnistía Internacional decía que Gran Bretaña, tan solo desde julio de 2025 a la fecha, ha encarcelado a 2.700 activistas que han manifestado su apoyo a Palestina en protestas pacíficas, por mencionar un ejemplo. Y de eso no se habla. En el caso de Estados Unidos, sabemos que el año pasado el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE en inglés, asesinó a 32 personas que tenía bajo su custodia, sin mencionar a otras personas que han sido asesinadas o que incluso se encuentran heridas y desaparecidas. Tampoco la Unión Europea se pronuncia sobre esto, y podría añadir el caso de Gaza, que también no podemos olvidar. La Unión Europea no ha condenado el genocidio en Palestina, y cada vez vemos como un número considerable de países se une al mal llamado Consejo de Paz promovido por los Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, considero, para terminar, que estamos ante una guerra híbrida que Israel, Estados Unidos, desde hace algunos años han querido llevar a cabo en Irán, en la región, en el mundo, e Irán está de nueva cuenta ante la decisión crucial de decidir ir más allá y defenderse ante una guerra ilegítima, o de esperar y ser más cauteloso. Sí, y la preocupación por todo este escenario, Isaac, no es únicamente en Irán, por la retórica de Donald Trump. El eje de la resistencia puede activarse. ¿Qué lectura le estás dando sobre todo al contexto regional? Yo creo que estamos ante un nuevo Medio Oriente. En las últimas semanas hemos visto un acercamiento entre Turquía, Pakistán y Arabia Saudí. Pakistán, que es una potencia nuclear mundial, que le estaría dando su paraguas nuclear, sus armas nucleares, tanto a Arabia Saudí como a Turquía en caso de algún tipo de agresión por parte de Israel o de alguno de sus aliados. Y en estos días, precisamente, Turquía propuso a Estados Unidos y a Irán una reunión en ese país para llevar a cabo negociaciones y evitar una guerra de mayor nivel. En ese sentido, considero que los ministros iraníes tienen toda la disposición para negociar. Habría que esperar y reclamar también que los gobiernos del mundo exijan para que Estados Unidos también negocie abiertamente con los iraníes en Turquía y que esto no vaya más allá. Tenemos otros países del Medio Oriente, como el caso de Emiratos Árabes Unidos, que apoyan abiertamente a Israel. Entonces, es parte de esos contrapesos que en estos últimos meses hemos ido viendo, y también considero la fragmentación de los acuerdos de Abraham, pensando que hace algunos años empezaron a firmarse para que todos los países del llamado mundo árabe normalizaran con Israel, pero en este año y a partir del 7 de octubre de 2023, con el genocidio en Gaza, pues hemos visto cómo han aumentado las alianzas regionales. Es lo que por ahora podría decir. Sí, y sobre todo viendo, por ejemplo, un Hezbollah diciendo elegiremos el momento oportuno para intervenir o no en caso de una guerra contra Irán. Así también, por supuesto, otros actores importantes, la resistencia yemení, también muy atenta a todo el acontecimiento. ¿Cómo ves también pues, estos otros frentes que pudiese tener, digamos, un papel importante dentro de un posible conflicto en Irán? Lo interesante de esto es que, sin ser ejércitos profesionales en el sentido estricto de la palabra, estas milicias de la resistencia están dispuestas a movilizarse y a tomar acciones a mayor escala. Han estado esperando el momento adecuado y necesario para actuar. Incluso la propia Irán, la propia República Islámica de Irán, está en posibilidades de cerrar el estrecho de Hormuz o de detonar alguna de las minas que tiene en el mar, en esa parte de su estrecho que tiene bajo su control. Entonces yo creo que Irán está bien preparado para responder
ante cualquier posible ataque de Estados Unidos y Israel, y que además sus aliados en la región van a tomar medidas también. En estos días Arabia Saudí dijo que no iba a permitir el paso aéreo a Estados Unidos para atacar a Irán. Veremos si cumple esa promesa. Esperemos, por supuesto, los acontecimientos y todo el escenario a propósito de que poco a poco la retórica de los Estados Unidos vaya también de alguna manera condicionando todo el escenario en Medio Oriente. Muchísimas gracias, Isaac, por tu análisis y por tus palabras en nuestra emisión. No, gracias a ustedes, como siempre. Isaac Martínez Monterrosas, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, investigador también del Observatorio Geohistórico de la Universidad Nacional de Luján desde México, y bueno, toda esta preocupación por lo que pudiese ocurrir en el caso de que haya un ataque en el terreno en Irán por parte de los Estados Unidos. Vamos a despedir la primera parte del programa. Les recuerdo a la audiencia, tiene tiempo de participar con este código QR en la encuesta que hemos publicado en redes sociales. Al final de nuestra emisión analizamos los resultados también con ustedes. Por lo pronto, vamos a la pausa, ya regresamos. Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Hoy hablando de Irán, pues toda la tensión que se ha realizado por las declaraciones de los Estados Unidos. Irán también rechaza cualquier tipo de diplomacia basada en amenazas militares. El ministro de Exteriores del país, Abbas Araghchi, afirmó: nuestra postura es precisamente esta. El ejercicio de la diplomacia mediante la amenaza militar no puede ser eficaz ni útil. Si desean que se entablen negociaciones, deben abandonar las amenazas, las exigencias excesivas y el planteamiento de asuntos irracionales. Desmentía también lo que se decía en los últimos días, que no ha habido ningún contacto entre Steve Witkoff y yo, dice el ministro, ni se ha presentado ninguna solicitud de negociación de nuestra parte. Son palabras de la máxima diplomacia de Irán. Y seguimos abordando este tema. Me acompaña Esteban Silva, sociólogo, analista del movimiento socialismo allendista. Muchísimas gracias, Esteban, por tu tiempo con nosotros. Qué bueno tenerte nuevamente acá. Bienvenido. Gracias a ti. ¿Qué decir, Esteban, del escenario diplomático? ¿Cómo estás viendo pues, la situación? Ya el canciller de Irán ha comentado que en las próximas horas volará a Turquía, que ofrece mediación con los Estados Unidos. ¿Qué decir de la mediación en el conflicto y el escenario diplomático? Pero pongamos el contexto. No olvidemos que el 13 de junio del 2025, Netanyahu, el sionismo, atacó Irán, y que 9 días después, el 22 de junio del 2025, por órdenes de Trump, Estados Unidos, con la operación Martillo de Medianoche, atacó a Irán directamente. Y creo que esto es el contexto de la continuación, justamente, de este conflicto, porque estamos ante un momento en que domina la unipolaridad. La unipolaridad desde el punto de vista de las políticas agresivas y las posibilidades de su materialización en un contexto de cambio, ¿no? En el escenario internacional, que explican esta situación. O sea, no podríamos explicarla sino que se produzcan genocidios como el que se ha producido y que sigue en una modalidad distinta, produciéndose en Palestina, en Gaza, ¿no? También y en otras partes del mundo, República Centroafricana, Sudán, el mismo conflicto con Ucrania, o, por ejemplo, una unipolaridad que también ha permitido que el terrorismo extremista se apodere de Siria, ¿no? En ese contexto, ciertamente, tenemos que inscribir esta nueva amenaza, ¿no? De Donald Trump, de Estados Unidos, de atacar Irán. Y de atacar Irán
como una manera, además de agresión, para consolidar desde el punto de vista de la administración norteamericana y su manera de haber operado, ¿no?, la agresión frente a los conflictos, ¿no?, su presencia y su política, ¿no?, de estabilizar en definitiva el genocidio, ¿no?, y a Israel en su política de genocidio. No olvidemos que Trump viene de anunciar esta Junta de Paz, que tiene una lógica neocolonial, ciertamente, ¿no? Que hace poco, días atrás, Trump con el propio Netanyahu, quien lo visitó en Washington, ¿no?, discutieron sobre el tema nuevamente de Irán, y por tanto estamos ante un momento extraordinariamente delicado, ciertamente. Por tanto, cuando yo hablo de unipolaridad, que es la dominancia hoy día en las relaciones internacionales en este momento de crisis, porque estamos ante un gobierno como el gobierno de Donald Trump, que no es un gobierno republicano, ¿no?, tradicional. Estamos hablando de un gobierno con visos de lógica fascista y ciertamente incluso nazi, es decir, con una concepción, ¿no?, unipolar, unilateral, que ha hecho en las últimas meses intervenciones en distintas partes del planeta, la última en contra de la soberanía de Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro. En fin, entonces estamos ante un momento crucial, porque ciertamente la posibilidad de que no se produzca este ataque, que además va a generar, y lo insisto en eso, tiene que ver con la readecuación de la correlación de fuerzas en favor, desde el punto de vista de la administración norteamericana, en favor de la consolidación de las posiciones de Netanyahu, de Israel, en la región, que además puede generar una confrontación gigantesca. Va a depender esencialmente de dos cuestiones, con esto termino. Uno, la capacidad de defensa y por tanto de apresto de Irán y su capacidad diplomática de que prime una lógica de negociación que permita que esta lógica unilateral imperial no ataque en los próximos días a Irán. Sí, y es una lógica diplomática que tiene también, en este caso, Esteban, pues también sus límites, porque Irán dice que las negociaciones en curso nunca darían fruto si Estados Unidos insiste en privar a la nación persa de su derecho legítimo de usar energía nuclear civil. ¿Cómo ves también ese escenario? Bueno, yo voy a eso, ciertamente. O sea, si hoy día domina un mundo unipolar, o hemos vuelto con más fuerza, más allá de la crisis, de por cuánto dure la crisis del propio y la lógica imperialista norteamericana, ¿no?, respecto de su conflicto y su guerra económica, tecnológica, comercial, particularmente con China, ¿no?, y las readecuaciones globales de la correlación mundial. Lo cierto, ¿no?, es que ante un mundo unipolar, con este nivel de agresión, de escalada de agresión de la administración Trump, ¿no?, ciertamente que la capacidad de defensa que tengan los estados de su soberanía es fundamental. Y por lo tanto, el tema es que es, como decimos de manera coloquial, que es primero el huevo o la gallina. Es decir, si te impiden tener un desarrollo nuclear, incluso de uso civil, además has estado sometido a un bloqueo, a sanciones unilaterales económicas que han generado una dificultad en un sector de la población, ciertamente, ¿no? Y que ha sido, por tanto, además, en Irán, ha sido explotado por los servicios de inteligencia de los Estados Unidos y de Israel y otros occidentales, como lo hemos visto en las últimas semanas respecto a lo que estaba ocurriendo en Irán. Ciertamente tenemos ahí una situación que puede desembocar finalmente, ¿no?, en un conflicto
con operaciones militares propiamente tal, ¿no? Porque se cierra toda posibilidad de que la diplomacia, ¿no?, esté fundada en un mínimo base que es el derecho, ¿no?, a la autodeterminación y es el respeto al derecho internacional. O sea, Trump lo ha pisoteado completamente. O sea, ahora se quería apoderar de Groenlandia, en otro momento. O sea, la agenda, ¿no?, de la unipolaridad agresiva de los Estados Unidos atenta contra las posibilidades ciertamente de una negociación donde hay un marco de respeto básico para negociar al derecho internacional mínimo. Y creo que este es el problema. Y cuando hablo de unipolaridad también tiene que ver con que las otras potencias medias o potencias en ascenso que son aliados, por ejemplo, de Irán en los BRICS, ¿no?, pero que tiene otro contexto, ¿no? Los BRICS tienen sus propios problemas y al parecer no están dispuestas por las razones que son más largas de analizar, ¿no? Como pudo ser en el pasado la lógica de la Guerra Fría, ¿no?, a intervenir frente a la lógica de agresión militar que está intentando instalar en distintos niveles, ciertamente, Donald Trump. Y por tanto, eso lo hace muchísimo más complejo porque depende de la capacidad, finalmente, de la combinación de defensa nacional, ¿no?, y de su estrategia de defensa, en el caso de Irán, y su capacidad de articulación diplomática con una diplomacia global muy debilitada, que está en una transición, pero ciertamente hoy día hay una imposición unilateral que hace más riesgoso las posibilidades de buscar una salida, ¿no?, que no sea una agresión, porque estamos hablando que además, con esto concluyo, ciertamente aquí no estamos hablando solamente de un despliegue, ¿no?, de armada y de infraestructura de alto nivel de poder de fuego por parte de Donald Trump y de las bases que tienen distintos países que rodean, ¿no?, a Irán. Estamos hablando de una mancomunión, de una estrategia de Donald Trump con Netanyahu, con Israel. Y por tanto eso hace mucho más complejo el escenario, pero ciertamente eso podría permitir efectivamente que algo de la diplomacia en este escenario unipolar agresivo pudiera permitir impedir una agresión unilateral que con consecuencias insospechadas no solo contra Irán, sino a la región completa y al mundo. Sí, sin duda, y ante una conducta errática de Washington que en los últimos meses, pues obviamente ha profundizado más pues ese desafío, no solamente hacia Irán, sino a toda la región. ¿Se entiende el análisis, Esteban? Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ti. Gracias, Esteban Silva, sociólogo, analista y del Movimiento Socialismo Allendista desde Chile. Pero, ¿qué opinan los usuarios? Vamos a terminar nuestro programa revisando los resultados de la encuesta. Preguntábamos más temprano, Estados Unidos amenaza con atacar Irán y en respuesta Teherán afirma en la ONU que no dudará en defenderse. ¿Qué repercusiones tiene la postura hostil de Washington en medio de todo este escenario? 67% de los usuarios dice un error bélico de la administración de Donald Trump. Un poco más abajo está con un 26% los que dicen más guerra e inestabilidad en Oriente Medio, algo que por supuesto complejiza aún más la situación y sobre todo la diplomacia para poder solventar los problemas que desde los Estados Unidos representa, no solo para la región, sino para el mundo. A todos ustedes, muchísimas gracias por participar de esta encuesta muy importante, su opinión sobre este y otros temas. Y les recuerdo www.telesurtv.net, siempre con nuestra señal en tiempo real, desde cualquier parte del mundo, también en Telegram, como hemos visto, el escenario internacional, las 24 horas del día, siempre con una perspectiva del mundo desde el sur. Soy Luis Francisco Blandón, gracias por seguirnos.